En este video se resolverá la primera parte del ejercicio 17.1 del libro Guía de Inteligencia Artificial, que dice: para el mundo de 4.3 celdas mostrado en la figura 17.1, que lo voy a mostrar a continuación, calcular qué celdas pueden alcanzarse desde la celda 1.1, donde la primera es la columna y la segunda es la fila, por la secuencia de acción arriba, arriba, derecha, 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 y con qué probabilidades. Aquí tenemos entonces, por un lado, el mundo de 4 por 3 celdas, de 4 columnas por 3 filas, junto con una celda que tiene un obstáculo. Y en la parte derecha vamos a ir indicando entonces aquellas celdas o estados los cuales se van alcanzando por cada una de las acciones. Ahí tenemos arriba, arriba, derecha, y fuera de cámara está derecha, derecha, junto con las probabilidades de alcanzar cada una de las celdas. Para partir, inicialmente, el problema nos dice que la gente se encuentra en la celda 1.1. Por lo tanto, podemos de inmediato marcar que antes de la primera acción, la probabilidad de que la gente esté en la celda 1.1 es 1. Y puede ser 0 en todas las demás. Luego viene la primera acción, que es hacia arriba. Recordemos que la gente tiene un modelo estocástico de movimiento. Este modelo estocástico de movimiento nos dice que si la gente escoge una acción de moverse en alguna dirección, por ejemplo hacia arriba, con un 80% de probabilidad va a terminar en el estado al cual quería llegar, es decir, 0.08. Mientras que con un 10% puede terminar a la derecha de donde quería llegar, 0.1, y con otro 10% a la izquierda de donde quería llegar, 0.1. Entonces, a pesar de que la gente inicialmente dice que quiere ir arriba, puede que al querer moverse hacia arriba termine arriba, donde quería, como también puede que termine a la derecha o a la izquierda. Si el agente finalmente termina a la izquierda de una celda en la cual no hay ninguna celda a la izquierda, como en el caso de la celda 1.1, se asume que se mantendrá la misma posición. Entonces, partiendo de la celda 1.1, al tomar la acción de ir hacia arriba, el agente tiene un 80% de probabilidad de llegar a la celda 1.2, que lo marcamos aquí, y tiene un 10% de probabilidad de quedar en la misma celda, si es que el resultado de la acción lo tira hacia la izquierda, y también tiene un 10% de probabilidad de terminar en la celda 2.1, que es a la derecha donde originalmente quería ir. Esos son los tres posibles resultados de la primera acción. Para la segunda acción, es decir, el segundo movimiento hacia arriba, el proceso es un poco menos sencillo, ya que debemos considerar para cualquiera de los posibles resultados de la acción anterior, a cuáles nuevos estados puede llegar al tratar de ir nuevamente hacia arriba. Vamos a partir en el orden de arriba hacia abajo. Si luego de la primera acción hacia arriba el agente finalmente no pudo avanzar y se quedó en la celda 1.1, entonces luego del siguiente movimiento hacia arriba tiene de nuevo las tres opciones. Puede que quede nuevamente con un 10% de probabilidad en la misma celda, lo cual, unido con la probabilidad anterior de quedar en esa celda, que era 0.1, significa que la probabilidad de terminar en la misma celda luego de quedar en la misma celda la primera vez es 0.1 multiplicado por 0.1, lo cual es 0.01. Pero esto no es la probabilidad final de quedar en ese estado, porque hay otra forma en la cual el agente también puede quedar en la misma celda. Pero vamos a hacerlo en orden. Entonces, si inicialmente quedó en la celda 1.1, puede que al tratar de moverse hacia arriba, nuevamente quede en la celda 1.1 con probabilidad 0.01. Puede que por otro lado, ahora sí, pueda moverse a la celda superior, que es la celda 1.2, con probabilidad 0.8. Entonces, para determinar la probabilidad de quedar en el estado 1.2 en el segundo movimiento, luego de que en el primer movimiento quedó en la celda 1.1, multiplicamos 0.1 por 0.8, que nos da 0.08. Y finalmente, si después de este segundo movimiento, después de que la gente se quedó en la celda 1.1, resulta que
se mueve hacia la derecha, hacia la celda 2,1, ¿cierto? Eso puede pasar nuevamente con una probabilidad de 10%, 0.1, lo cual se multiplica con el 0.1 anterior y queda 0.01. Entonces, esto corresponde a las probabilidades de que queden las celdas 1,1, 1,2 y 2,1 como segundo movimiento, sujeto a que en el primer movimiento quedó en la celda 1,1. Ahora, bajemos al segundo supuesto. Supongamos que después del primer movimiento, el agente pudo alcanzar la celda deseada, que era la 1,2. Si después de llegar a la celda 1,2 el agente ejecuta la acción hacia arriba, puede que, por un lado, quede nuevamente la celda 1,2 con un 10% de probabilidad, es decir, 0.8 por 0.1, lo cual es 0.08. ¿Ya? Por ese lado. Por otro lado, si el agente al tratar de moverse hacia arriba se mueve hacia la derecha, va a impactar al obstáculo que está ahí y va a quedar en la misma celda 1,2. Es decir, la probabilidad de quedar en 1,2 nuevamente corresponde a la probabilidad de quedar en la celda 1,2 anterior, 0.8, por la probabilidad de irse hacia el lado, golpearse y quedar en la misma celda, que es 0.1. 0.8 por 0.1, 0.08. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de quedar en la celda 1,2 luego de efectuar movimiento arriba, arriba, es la suma de estas tres cantidades, es decir, es 0.24. Por otro lado, si la acción de moverse hacia arriba fue exitosa, el agente va a llegar a la celda 1,3. Y la probabilidad de llegar a esa celda 1,3, ¿cierto? Va a ser de 0.8, si la acción es exitosa, por la probabilidad de haber llegado a la celda 1,2 anteriormente. Entonces 0.8 por 0.8, que sería 0,64. ¿Ya? Y por último, en este segundo movimiento tenemos que considerar el caso que después del primer movimiento el agente terminara en la celda 2,1, ¿ya? Que es si es que se hubiese ido hacia la derecha al tratar de moverse hacia arriba. Si el agente ahora trata de moverse nuevamente hacia arriba, lo más probable es que se golpee con el obstáculo y termine en la misma celda. La probabilidad con que esto ocurra es 0,8, ¿cierto? Multiplicado por 0.1, que es la probabilidad anterior de haber llegado a esa celda. 0.8 por 0.1 es 0.08. Por otro lado, si al tratar de moverse hacia arriba el agente es enviado hacia la izquierda, quiere decir que de la celda 2,1 va a volver a la celda 1,1. Que ocurra esto tiene una probabilidad de 10% de la última acción, multiplicado por la probabilidad de 10% o 0,1 de haber llegado en primer lugar a la celda 2,1. Entonces, se agrega la probabilidad de estar en 1,1, ¿cierto? El 0.1 multiplicado por 0.1, que es 0.01. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de finalmente, después de dos acciones hacia arriba, estar en la celda 1,1 es 0.01 más 0.01, que es 0.02. Y finalmente, hay una pequeña probabilidad de que de la celda 2,1, al tratar de ir hacia arriba, el agente termina en la celda 3,1. Y esa probabilidad es de 0.1, es el 10% de probabilidad, ¿cierto? Multiplicado por el 10% o 0.1 inicial de haber llegado a esa celda en primer lugar. Por lo tanto es 0.1 por 0.1, lo cual es 0.01 de llegar a la celda 3,1. Entonces, finalmente, las probabilidades de llegar a distintas celdas luego de dos movimientos son las siguientes. Llegar a 1,1 es 0.02, llegar a 1,2 es 0.24, a 1,3 0.64, a 2,1 0.09 y a 3,1 0.01. Luego entonces de estas dos primeras acciones, debemos considerar todos los estados a los cuales es posible llegar después de tres acciones, ¿ya? Ahora, ¿cuántos son esos estados? Tienen que considerar cada estado al cual era posible llegar después de dos acciones y los posibles resultados al ejecutar esa acción. Por ejemplo, partiendo del estado 1,1, al ejecutar la acción hacia la derecha, ¿cierto? La gente puede finalmente estar
en el estado 2.1, en el estado 1.1 también y en el estado 1.2. Y así sucesivamente van calculando las probabilidades considerando las probabilidades obtenidas en el caso anterior. Es decir, consideran todas las posibles transiciones desde el estado 1.1 a los que ya les comenté, sus probabilidades multiplicadas por, en este caso, la probabilidad de 0.02, ¿ya? Y hacen lo mismo para cada uno de los otros estados. Entonces, para no ocupar mucho espacio aquí, voy a escribir finalmente cuáles son las probabilidades que deberían haber obtenido luego de ejecutar el mismo procedimiento que hice para las otras acciones. Estos son los resultados de los estados y las probabilidades correspondientes a dónde la gente puede llegar luego de efectuar las acciones arriba, arriba, a la derecha. Un par de resultados llamativos aquí es, por ejemplo, que la probabilidad de llegar a la celda 3,2, vamos a ver acá, corresponde a 3,2, esta de acá, es de 0.001. Y eso se explica de la siguiente manera. Una forma de llegar ahí por tres acciones es que la gente haya querido ir arriba, pero haya terminado a la derecha. Tiene probabilidad de 0.1. Luego nuevamente arriba, termina a la derecha, probabilidad de 0.01. Y aquí la acción hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, con lo cual hay una probabilidad de un 10% de terminar acá arriba. Entonces es 0.1 por 0.1 por 0.1. Y eso es 0.01. Perdón, 0.001. Y la otra probabilidad que es llamativa es la de llegar al estado 4.1, que corresponde a este de acá, que es de 0.008. Y la verdad es que eso se explica de manera similar al caso anterior, es decir, probabilidad de 10% llegar acá, 10% llegar acá, pero que al ir a la derecha, la acción realmente haga lo que la gente quería que hiciera, que era moverse hacia la derecha. Es decir, 0.1 por 0.1 por 0.8, y eso es 0.008. Ahora mostraré los resultados entonces de la siguiente columna. Estos son los resultados de las probabilidades y los estados a los cuales la gente puede llegar luego de efectuar cuatro acciones, arriba, arriba, derecha y derecha. Un resultado llamativo aquí es que por primera vez la gente puede llegar a la celda 4.2, corresponde a la celda terminal en la cual el resultado para la gente de recompensa es de menos 1. Aquí entonces la probabilidad de llegar ahí es 0.0016, la cual se explica de la siguiente forma. Dijimos que la probabilidad de que la gente terminara acá, ¿cierto?, era de 0.008 mediante un solo camino. Si al tratar de ir a la derecha, que es la cuarta acción, la gente no llega a ir hacia la derecha, sino que se va hacia arriba en este caso, termina en la celda 4,2. La probabilidad de esa transición es de 0.1, o sea un 10%, ¿cierto? Que es 0.1, lo cual multiplicado por la probabilidad de 0.008 anterior da una probabilidad, voy a escribirlo acá al lado, de 0.0008 de llegar al estado 4,2 siguiendo esta ruta. No deseada, pero ruta al fin y al cabo, ¿ya? Ahora, eso no es igual a 0.0016, porque hay otra forma de llegar a ese estado, que es siguiendo esta ruta de acá. Derecha, derecha, arriba y de aquí hacia la derecha. Y vimos que la probabilidad de llegar a esta celda de acá, que es la celda 3.2, luego de tres acciones será 0.001. Si luego de estar en ese estado, ¿cierto?, la gente se quiere mover hacia la derecha y lo logra, con una probabilidad de un 80%, es decir, 0.8, tenemos que multiplicar entonces 0.001 por 0.8, lo cual nos da nuevamente 0.008. Entonces, sumando estas dos formas de llegar al estado 4.2, nos da que la probabilidad de estar en ese estado luego de 4 movimientos es de 0.0016, es decir, un 0.16%. Para finalizar, entonces mostraré cuáles son las probabilidades finales y los estados a los cuales se puede alcanzar luego de 5 movimientos. Estas son las probabilidades de llegar a cualquiera de los estados luego de 5 movimientos.
Algo que quisiera mencionar aquí es la probabilidad de llegar al estado terminal con recompensa positiva, que es el estado 4.3, que tiene una probabilidad de 0.32776 o 32%, 32,7%. Una cosa que hay que tener ojo con este resultado es que corresponde solamente a la ruta de llegar al estado 3.3, que es este de acá, y luego la acción hacia la derecha que sea exitosa. Es decir, este resultado de acá corresponde a la probabilidad de llegar a 3.3 anteriormente, que está ahí, por 0.8, que es eso de ahí. Uno podría preguntarse, bueno, anteriormente hay una probabilidad de llegar a este estado. ¿Se podría llegar de aquí hasta acá? Y la respuesta es que no, porque este estado es terminal. Es decir, una vez que la gente llega acá, se asume que de aquí no se puede volver a mover. ¿Ya? Por eso es que ese resultado corresponde solamente a la probabilidad de llegar a través del estado 3.3. Eso entonces termina la resolución de la primera parte del ejercicio 17.1 del libro guía de inteligencia artificial del curso de tópicos de inteligencia artificial de la Universidad de Concepción.